Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de simetría en el cual aprenderemos a dibujar una circunferencia cuando se encuentra en isométrico. Cuando tenemos en un plano, en este caso un círculo, está dentro de un cuadro, vamos a suponer que todas las vistas son iguales, como en el cubo que habíamos trabajado inicialmente, pero en este caso dentro del cubo vamos a tener esta circunferencia. Como podemos observar que al inclinarse las paredes a 30 grados, esa circunferencia adopta la forma de una elipse en cada uno de los lados. En este momento la puse en todas las caras para mirar cómo se la puede trazar desde cada punto o en cada vista. ¿Listo? Vamos a trabajarlo a partir de la superior. Veamos cómo lo hacemos. Primero debo conocer cuál es la medida de mi círculo. Voy a anotar y lo voy a acotar. De diámetro. Tenemos un diámetro de 10 unidades. Entonces, debo construir un cuadro a 30 grados, como el que tengo en la superior del cubo, con 10 unidades de largo para cada lado. La construimos en cualquier punto. Entonces 10 a 30 grados, luego 10 a 150 grados, 10 a 210 y 10 a 330. Tenemos hasta ahí. El siguiente paso es identificar los vértices más cercanos. En este caso van a ser los que se encuentran en el eje Y, ¿cierto? Estos están más cerca que los que están en el eje X. A partir de estos vértices voy a trazar líneas hasta la mitad de la pared opuesta o de la línea opuesta. Arranco desde este vértice hasta la mitad, donde me aparece el triángulo de esta línea opuesta. Repito lo mismo en el otro lado. Y también desde el vértice inferior hasta la mitad de la pared opuesta, hasta obtener estas líneas como las tengo en este momento. Para obtener la elipse de esta manera, voy a trazar 4 círculos de centro radio. Los primeros los voy a tomar desde los vértices hasta donde llegaba la línea donde corta en el punto medio, aquí. Repito lo mismo desde el vértice inferior hasta donde llega esta línea. Vuelvo a hacer otro círculo de centro radio desde la intersección de estas dos líneas, aquí donde me aparece la X, y corro hasta el mismo punto donde se trazaron los otros círculos, desde esta X hasta donde se cruce con el otro círculo, con el grande. Bueno, como podemos observar, la elipse se encuentra en esta parte. Lo que voy a hacer es recortar lo que no voy a utilizar. Voy a acercar un poco para indicar lo que debe quedar. Me voy a la opción de recortar. Primero selecciono los círculos pequeños. ¿Por qué? Porque estos cortan en 4 puntos a los círculos grandes. Los selecciono, Enter, y ya puedo recortar la parte externa del inferior y del superior. Como ven, ya va quedando la forma de la elipse, pero tengo que eliminar lo que sobra en la parte interna de los círculos pequeños. Voy a recortar, selecciono lo que quedó de los círculos grandes, lo selecciono, Enter, y elimino la parte interna. Como ven, ya tengo la elipse en la parte superior. Aquí lo que hago es eliminar estas líneas. Las puedo suprimir o simplemente aquí donde está el borrador hago clic. Continuamos. Vamos a trazar una elipse en este lado, como la que tengo acá.
Ya tengo la primera línea que vale 10. En este caso, la que baja también vale 10, porque las elipses siempre tienen que estar dentro de un cuadrado. Entonces bajo 10 unidades a 270, bajo esta también a 270, perdón, 10 a 270, y las puedo unir. Cuando estoy trabajando en este lado, hago lo mismo, identifico los vértices más cercanos, en este caso serían estos. Arranco desde el primero, una línea hasta la pared opuesta, donde me aparezca el triángulo o la mitad. Trazo lo mismo, desde el mismo punto hasta la pared opuesta. Y repito el procedimiento desde la esquina inferior hasta este punto. De igual manera en el otro extremo. Desde esta esquina hasta la pared opuesta. Como ven, aquí ya tengo los puntos para trazar los círculos. Voy a trazar los círculos de centro radio. Desde los vértices hasta donde llega la línea al punto medio. Estos son los círculos grandes. Y los círculos pequeños desde las intersecciones hasta el mismo punto donde llegan los círculos grandes. Aquí continuamos a recortar, seleccionamos los pequeños, eliminamos la parte de afuera de los grandes y repetimos el procedimiento con la parte interna. Seleccionamos estos, Enter, y borramos. Listo, como pueden ver, ya tengo en el lado derecho. Y hacemos lo mismo para el lado izquierdo. Voy a trazar las líneas tal como las tenía en el otro lado. Bajo 10 unidades a 270, cierro. Segundo paso, identifico los vértices más cercanos. Arranco desde el inferior o desde el superior hasta la mitad de la pared opuesta. Lo mismo desde este punto. Repito lo mismo desde el vértice opuesto hasta la pared opuesta, hasta formar toda esta figura. Continuamos con los círculos de centro radio. De la misma manera, aquí arriba, y el que viene del vértice opuesto hasta la mitad, igual que en los anteriores. Borramos lo que nos sobra de los círculos grandes. Y por último, lo que sobra de los pequeños. Hay que tener cuidado cuando se trazan los círculos, porque hay ocasiones en que puede ocurrir lo siguiente. Voy a regresarme solamente para indicarles lo que puede ocurrir a veces. Voy a borrar ese círculo para mostrarles esto. Se suele agarrar el círculo y muchas veces se lo suele dibujar prácticamente a la vista, y miren, en ese momento no me alcanza a cortar. Cuando no se alcanza a cortar, no voy a poder eliminar la parte externa. Por lo tanto, hay que tener cuidado y trazarlo donde me aparezca el símbolo de punto medio o de la intersección. Bueno, para tener en cuenta. De nuevo elimino lo que no me sirve en ambas partes. Ya puedo eliminar y voy a obtener la figura que tengo en el lado izquierdo. Como ven, ya tenemos las elipses en todas las caras. Si en algún momento, bueno, en este momento voy a eliminar estas elipses de acá y vamos a hacer lo siguiente.
Bueno, si en algún momento yo quiero repetir una misma elipse del mismo tamaño en cualquiera de las caras, puedo hacer lo siguiente. Si yo tengo la elipse en la parte superior o en cualquiera de los lados, puedo utilizar simetría para repetirla. Pero primero voy a juntar las piezas. Selecciono solamente las curvas que corresponden a la elipse, me voy a modificar y busco la opción que tenga esas flechas que se unen, que es juntar. Como pueden ver, todo me quedó en una sola pieza. Me voy a simetría. Si quiero repetirla en este lado, voy a tomar esta línea como el eje de simetría, desde esta esquina hasta esta esquina. Como ven, ya se me repitió, y para dejarla le doy que no me borre los objetos de origen. Ahí le doy enter. Repito la simetría desde esta, del punto superior al punto inferior. Doy otra vez enter y ya quedó hecha. Otro caso, que pueda que tenga una elipse desde el mismo centro pero más pequeña. Selecciono esta elipse, me voy a escala, tengo que poner un punto base. En este caso debo tener un centro, si es que la quiero poner en el centro, la misma pero más pequeña. Entonces hago lo siguiente: voy a trazar una línea que me parta la figura en dos para poder utilizar el centro en la mitad de esta línea. Selecciono el círculo y le voy a dar escala. ¿Desde dónde la voy a escalar? Desde el centro. Desde el centro la puedo hacer más grande o más pequeña. Pero miren lo que pasa. Tengo este problema. Salimos. Bueno, y elimino las líneas que me encierran al círculo o a la elipse. Aquí ya la puedo escalar desde el centro. Bueno, al parecer todavía está conectada. Entonces hacemos lo siguiente: voy a sacar una copia de toda esta figura, incluyendo la línea del centro. La voy a copiar desde aquí, desde el centro, hacia afuera de la figura, para que solamente pueda escalar esta figura que tengo. La selecciono, voy a escala, pongo el punto del centro. Voy a utilizar por referencia, entonces le doy R, enter. Por referencia utilizo primero el tamaño original que tiene y le doy el valor al que quiero que quede finalmente. ¿Cuánto tiene esta circunferencia? Tiene 10 unidades de diámetro. Entonces escribo 10, enter, y a cuánto la quiero encoger. Le voy a poner 5 unidades, que quede de 5, y le doy enter. Como ven, quedó de la mitad. Y para comprobar, puedo acotarla, pero en este caso no puedo acotar ni con radio ni diámetro, porque no es una circunferencia. Sabemos que la elipse la construimos con diferentes circunferencias de radios, de los cuales ninguno coincide con el que tenemos aquí. Entonces tomamos una cota lineal o alineada. En este caso alineada porque se encuentra con un ángulo de 30 grados de inclinación. Me voy de un extremo a otro extremo y compruebo que tiene 5 unidades. Puedo también comprobar la cota desde en esta dirección, desde esta intersección hasta esta intersección. Como ven, tengo 5 unidades. Ahora, si la quiero insertar en el centro de esta figura, voy a ir a inicio y la voy a desplazar. Selecciono el objeto, la desplazo desde el centro hasta este centro. Listo. Ahí ya la tenemos. Vamos a ver otro caso
cuando tengo una circunferencia de la siguiente manera, como si fuera una cúpula. Bueno, voy a eliminar esta para poderla trazar. Tenemos este círculo que ya sabemos que tiene 10 unidades de diámetro y tenemos, voy a poner uno pequeño acá, pongámoslo de 2 unidades de radio. Listo. Quiero trazar esta figura en un lado del isométrico. Vamos a trazarlo en este lado, pero hacemos otra figura aparte, tal como la que tenemos aquí. Lo que me importa es la parte superior y la parte central. Voy a trazar esta línea que mide 10 de alto, la voy a trazar en cualquier punto, 10 a 90 grados, la cual corresponde a esta línea de acá. Y la voy a trazar como si fuera en el lado izquierdo, 10 a 330. Voy a subir 10 a 90 y aquí voy a arrancar. Voy a iniciar con la parte pequeña. Entonces, trazo una línea hasta la mitad. Sabemos que todo esto vale 10, hasta la mitad vale 5. Entonces me desplazo 5 unidades a 330 grados. Y a partir de este punto voy a dibujar un cuadro de la siguiente manera. Como ya lo he dicho anteriormente, un círculo se convierte en elipse cuando trabajamos en cualquier pared de un isométrico. Entonces, tengo que dibujar aquí un cuadrado que tenga el diámetro de esta circunferencia en cada una de las paredes. Verificamos de cuánto es el diámetro. Ya sabemos que tiene 4 unidades, pero vamos a comprobarlo. 4 unidades de diámetro. Entonces las paredes deben tener 4 unidades, pero como estoy arrancando desde el centro, voy a trazar la mitad del cuadrado hacia arriba, 2 unidades a 90 grados. De ahí puedo dirigirme hacia este lado o hacia arriba. Entonces 2 unidades a 330 hasta la primera pared. De aquí ya puedo bajar el largo total que debe tener ese cuadrado, 4 unidades a 270, en esta dirección 4 unidades a 150, subo 4 unidades a 90 y aquí la cierro manualmente. Como ven, ya tengo el cuadro para construir mi elipse. Elimino las líneas que no voy a utilizar y trazo las líneas que corresponden para el elipse. Repito el procedimiento, identifico las esquinas más cercanas o los vértices que tengan menor separación. Arranco desde este vértice inferior, la línea, hasta este punto medio entre las dos. No voy a coger el punto medio de esta porque no corresponde a la mitad de toda esta línea. La mitad de toda esta línea me aparece en este cuadrado. Repito el procedimiento hacia la derecha y lo mismo desde el vértice opuesto hasta esta pared y hacia la parte inferior. Aquí voy a dibujar las las circunferencias, como habíamos hecho en este lado. Bueno, aquí ya puse todos los círculos, los que parten desde las intersecciones y los que parten desde estos vértices. De nuevo, el procedimiento de recortar, ya lo vimos anteriormente, lo repito. Bueno, selecciono las dos circunferencias pequeñas, Enter, y elimino lo que sobra. Repito con los pedazos de los grandes, Enter, y elimino la parte interna. Como ven, ya tengo esta parte de la circunferencia. Me hace falta la parte de arriba que tengo en este extremo. Bueno, aquí tengo dos opciones. La primera, dibujar un cuadrado grande para trazar esta media elipse o esa circunferencia que va a ser en forma de elipse. O la segunda, juntar estas piezas y escalarlas. Pero primero la voy a copiar y la pego por acá afuera. Salgo de esta opción
y la voy a escalar desde esta esquina y pongo referencia para escalarla a partir de la circunferencia pequeña. ¿Cuánto tenía? 4 unidades. Enter. ¿Y a cuánto quiero que llegue? A 10, que era el diámetro de la grande. Ahora simplemente la desplazo desde este punto y la conecto aquí. Como ven, ya tenemos las dos figuras. Vamos a ver qué pasa si yo tuviera, como si todo esto fuera una pieza con un grosor. Entonces voy a unir, voy a copiar todas estas piezas desde este punto de origen, y como es isométrico la voy a copiar más acá. Entonces la voy a desplazar 5 unidades a un ángulo de 30 grados y voy a unir las líneas o los puntos entre estas dos figuras. Uno este punto de aquí, el cual me va a indicar que esto es plano y que de aquí empieza una curva. Pero acá quiero que esto quede cerrado. Para que quede cerrado, puedo utilizar la siguiente opción. Quiero que me toque estos dos puntos tangencialmente. Cuando trabajo con simetría y son elipses de esta forma, busco el punto medio de este triángulo y lo uno con ese triángulo de acá. Clic aquí y clic acá. Si dado el caso no tuviera círculos de esta manera o elipses y tengo dos curvas y quiero unirlas tangencialmente, hago la siguiente operación. Línea, escribo tan de tangente, enter, miro que me aparece el símbolo de tangente, hago clic en cualquier punto de esta curva y lo repito en este lado. Escribo tan y busco donde me aparezca el símbolo, hago clic. Ahora recorto el pedazo que me sobra. Recortar esta línea y sobro esto. Elimino eso. Cabe recordar que cuando tengo un isométrico debo indicar las líneas ocultas. Buscamos en este caso la capa que ya hemos creado de ocultas. Ya lo vimos en otro tutorial, cómo crearlas y cómo dejarlas configuradas. Viene una línea paralela a esta. Tenía 5 unidades de largo a 30 grados. Regresamos a este punto. Bueno, debemos cambiar estas líneas para que se diferencien de las otras. ¿Cómo hago para diferenciarlas? Escribo tipo lin, enter, aparece este menú. En este caso, para ocultas seleccioné ISO trazo espacio, le cambio la escala para un valor pequeño de 0.02 y aquí ya veo que se encuentran separadas. ¿Qué otra línea tengo oculta? Esta vertical que se encuentra aquí se repite en la parte de acá atrás. Esa vertical sabemos que tiene 10 unidades de alto, entonces la trazo 10 a 90 grados. Vemos que en la parte de acá atrás se repite esta circunferencia también, pero solamente este pedazo. La voy a copiar toda, desde este punto hasta donde llega esta línea que acabé de trazar. En ese caso coincidió en este punto. Puede que quede mucho más lejos o más cerca. Pero esta la tengo que cambiar de capa. Me voy a esta opción de capas, busco ocultas, pero vemos que están montadas con la otra. Elimino el pedazo que sobra. Selecciono esta línea, elimino y vemos que ya no queda montada.
Solo nos hace falta una pequeña parte de las ocultas. Bueno, primero esta línea que me identifica que hasta ahí viene una parte plana y empieza la parte curva. Aquí esta elipse la voy a trazar hasta el fondo como si fuera una perforación, como si fuera un tubo. Bueno, primero la junto, modificar, juntar, toda la elipse. Y toda la voy a copiar desde cualquier punto, 5 unidades hacia el fondo. Entonces 5 a 30 grados. 5 a 30 grados. Ahí quedó. Cambio la capa a la que corresponde, ocultas. Y voy a unir, las voy a unir tangencialmente. Bueno, en este caso se puede utilizar este punto medio hasta el punto medio. Y lo mismo en la parte inferior. Allá tenemos todas las líneas ocultas de esta figura. Bueno, ahora ¿cómo hago para acotar si quiero dar a conocer las medidas de esta figura? Bueno, con las líneas no hay inconvenientes, las trabajamos de forma alineada porque no se encuentran ni de forma horizontal ni de vertical. Repito las cotas para el alto, el ancho, pero ya tengo inconvenientes con estas curvas. ¿Por qué? Porque si trabajo con radio, vamos a tener dos radios distintos. Uno en este lado, como podemos ver, es de 2,89, que no corresponde con el de esta circunferencia grande. Habíamos dicho que el de esta circunferencia era de 5 unidades, que de diámetro eran 10. Y miremos qué pasa con esta otra, con la de abajo. Tiene 8,66. Entonces, en estos casos es importante guiarse del ancho total de la elipse o también del alto. Tomo una cota lineal o alineada. Lineal cuando sean horizontales o verticales. En este caso, desde el centro de la elipse hasta acá arriba. Ese va a ser mi radio, 5 unidades. Y si la quiero trabajar de forma alineada, tomo los extremos. En este caso voy a tomar los extremos de esta. Van a ser del cuadrado al cuadrado. ¿Cuánto tiene? 4. Corresponde el diámetro de esta figura. Y con esto terminamos este tutorial. Estoy atento a sus comentarios y sugerencias. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias. Hasta la próxima. Por cierto, no olviden suscribirse.